Ainer ministrarekin izan dugu bilera, bi erregioen artean, Baviera eta Euskadiren artean nola lanean jarraitu nolabait adierazteko. Berretsi ditugu harremanak nolakoak izango diran, kluster politikaren aldetikan, gure interesen aldetikan zein diran lehentasunak eta bar aztertu ditugu. Eta, bere estandean egonez baita ere berretsi digu elkarlana egiteko prest gaudela eta lankidetza hori sustatu behar degula. Eta gai berri bat sartu dugu agendan, garrantzitsua dena bientzako, bai Bavierarentzako eta bai Euskadirentzako, eta da ziberseguridadearen gaia. Nolabait gure industria gero eta gehiago daude digitalizatuta, gero eta gehiago lainoa, cloud sistema erabiltzen dute, eta beraz segurtasuna behar dute. Beraiek arduratuta daude, gu ere bai, eta nolabait azpimarratu dugu lankidetza hori nola egin behar dugun eta nola landuko dugun hemendikan aurrera. Lehendikan ditugun gaiak bai, baina baita ere hau sartu dugu gure agenda politikoan eta gure agenda ekonomikoan. Hoy nos hemos reunido con la ministra Ainer, la ministra de Industria y Energía de Baviera, y además de visitar su stand, de estar en su inauguración oficial, de alguna forma hemos analizado los ámbitos en los que estamos trabajando y de alguna forma queremos continuar profundizando todos esos aspectos que hemos venido ya trabajando con nuestras empresas, con nuestros clústeres, con los ámbitos de interés prioritario en los que ya venimos de alguna forma trabajando desde hace 2 años, y queremos continuar en ese trabajo introduciendo en la agenda un ámbito nuevo, un ámbito en el que ambas regiones están preocupadas, que es el de la ciberseguridad. Nuestra industria está cada vez más digitalizada, utiliza multitud de datos, utiliza la nube para estar bien comunicado y evidentemente se están produciendo muchísimos ataques que pueden provocar que nuestra industria se vea afectada. Lo que hemos de alguna forma acordado es trabajar el ámbito de la ciberseguridad desde todos los aspectos y que nos permita que nuestra industria esté bien posicionada, bien trabajada y bien coordinada tanto en Baviera como en Euskadi. Es un ámbito en el que no habíamos trabajado hasta ahora y que tanto en Baviera como en Euskadi consideramos que es prioritario en la industria 4.0 y que nos va a permitir que nuestra industria se encuentre en buenas condiciones para poder soportar esos ataques y de alguna forma estar preparados y prevenir lo que pueda estar ocurriendo. A partir de ahí vamos a ir trabajando una agenda común que ya teníamos pero que queremos continuar profundizando, y nos queda un trabajo que hacer en 2 regiones que tienen clústeres similares, prioridades similares y que desde luego introduce además este tema que en estos momentos es de especial importancia para ambos.